Bueno, antes de comenzar, ahorita que están saliendo los niños, aprovecho brevemente para decirles que represento al Seminario Bíblico Palabra de Gracia, donde estuvimos también en un pequeño panel ahí con algunos folletos que mi esposa también trae para promover el seminario. Es una extensión, va a ser la sede aquí en IBG, en la Iglesia Bíblica de Guadalajara. Comenzamos el día 7 de noviembre con Biblia y Teología, así que si a alguno le interesa, sería muy bueno. Miren, desde enseñar a nuestros hijos correctamente, hasta el ministerio, por supuesto que es lo más importante que hacemos y a lo que nos dedicamos, ¿no? A estar enseñando la bendita palabra de Dios. Bueno, antes de comenzar, yo les voy a pedir a todos que inclinemos nuestro rostro. Vamos a tener una palabra de oración. Eterno Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, Señor. Estamos aquí delante de tu presencia para honrarte, Señor, para atrevernos a abrir tu palabra, para tener una limpia conciencia en nuestra mente, en nuestro corazón, y poder abrir tu palabra y ver lo que tú dices, lo que tú nos quieres explicar esta mañana. Eterno Dios, te damos las gracias por esta iglesia. Te pido por todos sus líderes, por todos sus servidores, por toda la iglesia en general. Y Padre Celestial, que sigas alentando y fortaleciendo esta iglesia, Santo Dios, y que veamos lo que tú nos quieres decir esta mañana, esencialmente aquí, lo que me has dado a mí primeramente y lo que ahora quiero presentar delante de tu presencia. Gracias, Señor. Bendice mi boca, límpiala, limpia mi mente, limpia mi corazón, para que pueda ser efectiva a los oyentes. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén, Señor. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Les voy a pedir que miren, se llama la predicación poderosa de Pablo. Es un mensaje esencial para la iglesia el día de hoy. A través del tiempo he escuchado todo tipo de anécdotas, predicaciones, predicadores, unos con una enorme capacidad de decir las cosas, unos con una elocuencia tremenda, maravillosa, con una sabiduría humana, y estoy hablando humana, destacadísima, ¿no? Y otros reinterpretando. Desgraciadamente, a través del tiempo he visto cómo la gente ha reinterpretado las escrituras, como decían también el día de ayer, parte de eso, al gusto de la audiencia, al gusto del consumidor, al gusto de las personas, que nadie se ofenda, que nadie diga nada fuerte, que nadie diga infierno, que nadie diga pecado, para que la gente se sienta a gusto, se sienta conforme, se sienta confortable, ¿no? Y bueno, y aquí en el libro de Primera de Corintios se puede observar un contraste. Quiero decirles y quiero hablarles en cuanto a la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios. Hay un contraste muy marcado en los versículos que vamos a leer, que son del capítulo 2, del 1 al 5 de Primera de Corintios. Un contraste muy marcado. Era una ciudad que aceptaba todo tipo de pensamiento humano. Había una fascinación, por decir así, por la sabiduría de los hombres, y Pablo tenía que contrarrestar esa influencia de los hombres. Vamos a darle lectura. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras y de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Wow, es un tremendo pasaje aquí. Vean ustedes que la sabiduría incluso del hombre a través del tiempo ha sido lo esencial en la vida de los hombres, ¿no es cierto? Y la sabiduría del hombre a través del tiempo, la contraparte
la otra cara, por llamarle de alguna manera, es realmente la sabiduría de Dios. Entonces el evangelio de Jesucristo se ha diluido de alguna manera, porque hay que meterle toda clase de palabras y toda clase de cosas al evangelio de Jesucristo. Cualquier cosa. Y a través de la historia vemos cómo la iglesia ha sido invadida y sigue siendo invadida. Todavía sigue siendo invadida por conceptos humanos, puntos de vista personales. Ha sido invadida por influencia social y toda clase de filosofías que nada tienen que ver con lo que Dios, nada tienen que ver. Y lo peor de todo es que todo esto ha sido aceptado. ¿Qué digo aceptado? Le han dado la bienvenida. Bueno, ¿qué digo la bienvenida? La han buscado. ¿Y qué digo la han buscado? La han exigido en sus iglesias y la han adaptado justo para no doblegarse a la verdad divina. Ese es el gran problema de la iglesia de hoy. Y en el afán de ver sus iglesias llenas, han sustituido la verdad de Dios por toda clase de criterios humanos que, lejos de edificar a la iglesia, la están destruyendo desde hace mucho tiempo. Es algo grave. Pudiéramos decir que estamos de luto. En serio, en ese sentido. Están invadiendo las iglesias con todo tipo de cosas y desgraciadamente están destruyendo los conceptos evangelísticos que se dejaron establecidos en la iglesia primitiva. Ya ahora cualquier palabra es suficiente para que entres ya al club, ¿no? Entres ya al club, entres ya a la iglesia y ya creas que eres cristiano. ¿Sabes qué? Eso no es así. Y como ustedes saben, vemos principios simples en la palabra de Dios para el comportamiento humano y la integridad humana, pero como les dije, han sido sustituidos con toda clase de psicología, la psicología de Freud, para consejería que no tiene ningún poder de fondo para cambiar el alma de un hombre. Nada, se implementan reglas, métodos, prohibiciones, opiniones, legalismos. No existe ninguna filosofía humana que la iglesia necesite. Nada de eso. Pero siguen dejando la puerta abierta a toda clase de movimientos, desde la música hasta la predicación. Muchos piensan que tiene que ser diferente, lo que estaba diciendo también ayer Mahoney, ¿te acuerdas? Tiene que ser diferente para atraer a la audiencia, ¿no? Para que sea atractivo. Ahora la iglesia se adapta al mundo, no el mundo a la iglesia. Es una tragedia, en serio. Tiene que ser diferente a lo tradicional. Ellos piensan que todo esto tiene que ser distinto. ¿Y para qué? Para captar la atención del público, para hacerlo atractivo, espectacular, para llenar auditorios, estadios y centrarse en las necesidades humanas, nada más. Así que han creado una iglesia diferente, con medios distintos, con revelación distinta, con teología distinta, con sabiduría humanista. Y entonces la predicación bíblica, esta predicación bíblica expositiva, viene siendo una locura al oído humano. ¿Por qué? Sabemos que 1 Corintios, ustedes saben, Pablo está enfrentándose con toda clase de problemas. Toda clase de problemas. Si ustedes conocen las 2 epístolas de Corintios, ustedes se van a dar cuenta. Y Pablo escribió esta carta específicamente aquí para ocuparse de esos problemas. Y como ustedes saben, el primero de ellos era el problema de la división. Al comienzo lo dice, la congregación estaba fraccionada, dividida de alguna manera en pequeños grupos. Solo para recordar el contexto un poquito, unos decían ser de Pablo, otros de Apolos, ¿te acuerdas, no? Otros de Pedro, que es Cefas, y otros decían de Cristo, los más espirituales, ¿no? Mira,
Y todo era por poner diferentes puntos de vista filosóficos, porque Corinto estaba dominado por las filosofías. Y cuando llegaron a ser cristianos, trajeron toda esa clase de opiniones, de diversas cosas que habían aprendido de atrás, y la trajeron a la iglesia, adaptando todas sus filosofías, y crearon grupos distintos con enfoques acerca del destino del hombre y de la vida del hombre. Y aparte sus diferentes puntos de vista, puntos del criterio que tenían acerca de Dios, como hoy también sucede lo mismo. Cada quien tiene un criterio de Dios, ¿no? Yo pienso, ¿no te has dado cuenta? Vas a dar una consejería. Yo creo y yo pienso, también lo decían ayer. No es lo que tú pienses, es lo que Dios piense y lo que Dios tiene escrito. Y desde el capítulo 1 de 19, que vean ustedes lo que dice aquí, pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Vean ustedes, Pablo intenta quitar de su mente ese tipo de cosas. Y quiere decirles que las filosofías humanas no son necesarias para la vida cristiana. No tienen cabida en nuestra vida espiritual. No coinciden con lo que Dios piensa. Así que realmente no necesitan eso. La filosofía humana es realmente peligrosa. Cuando tienes la palabra de Dios, tienes la solución a todo, tienes la solución a todos los problemas que quiere Dios resolver. No necesitas nada más. Igual lo decían ayer, y no estoy precisamente copiando el mensaje de lo que estaban diciendo ayer. Realmente esto ya lo traía yo en mente y lo traía en el corazón para traerlo a ustedes, porque la Biblia es suficiente, y porque Dios nos dio una revelación completa, no dudosa ni incompleta. Imagínate si todo esto fueran puras suposiciones, ¿no? Imagínate nada más, ¿dónde estaríamos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál sería nuestro destino eterno? Pues también dudoso. ¿Dónde estaría nuestra salvación apoyada? En nada, en todo y en nada, ¿no es cierto? Ese es el problema. No, realmente Dios ha establecido una revelación maravillosa donde está el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y aquí está su revelación. Han sido vidas transformadas, han cambiado muchas vidas a través de los años, a través de la humanidad. Y ahí está el poder de Dios. Claro que no quiere decir que tengamos que ser ignorantes acerca de todo lo demás, ¿no? Así que la palabra de Dios es todo lo que necesita el hombre para su vida espiritual. ¿Qué otra cosa? Porque la opinión humana lo único que hace es dividir en lugar de unificar. Así que Pablo escribe esta parte para contrarrestar la sabiduría humana con la sabiduría divina, y vemos que todo el contexto, incluso aquí del capítulo 1 y 2, está claramente expuesta aquí. La sabiduría humana es limitada, y nos muestra que la sabiduría de Dios es poderosa. Nos muestra que la sabiduría humana no puede salvar a nadie. Entonces no puede ser usada para predicar. ¿Por qué? Porque como dice el versículo 21, y si ustedes se dan cuenta ahí un poquito atrás, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura. Fíjate lo que está diciendo, la locura de la predicación. Nadie puede traer a Cristo, alguien a Cristo, si utiliza solamente su propia inteligencia, por destacada que sea. Hoy eso es lo que parece. Muchos reciben un evangelio centrado en el hombre, exaltando al hombre, en base a las necesidades del hombre, en base a lo que el hombre quiere, necesita y demanda de Dios, ¿no? Mira, por lo tanto es efímero, su salvación es dudosa, ¿no es cierto? Es falso ese evangelio en contraste con la sabiduría de Dios que fue exhibido en la cruz del Calvario, que al mundo le parece locura, y que no entienden cómo pueden ser librados del pecado y del infierno. No lo comprenden, no lo conciben.
y de Satanás menos, ¿no? Y del concepto que tienen del mundo, pues ahí sí, perfectamente conciben todas las cosas del mundo, ¿no? Mira, cuando Dios fue crucificado en carne, en Cristo, en la cruz del Calvario, eso fue insensatez para los hombres. Mira lo que dice el versículo 25 aquí, 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Lo estás viendo? Pero lo insensato de Dios, la locura de Dios que dice ahí, la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Es decir, lo más sencillo, por decir así, de Dios es mayor que las mejores cosas que los hombres pudieran hacer o decir. Es decir, el esfuerzo humano es en su mejor momento, no puede llegar a lo básico del poder y la sabiduría de Dios, ni siquiera lo básico. Y por eso dice el versículo 26 aquí, que el mundo tiene tres cosas ahí, noten ahí, tres cosas para evaluar su grandeza: los sabios, los pecadores, los poderosos y los nobles. Sabios, poderosos y nobles, dice ahí. Tú puedes verlo. O sea, su educación, su poder, que es la influencia o la popularidad, y el alto nivel social. Están muy felices con eso. Esos son los sabios, los poderosos, los nobles. Pero a Dios no le interesa nada de eso. Para nada. Porque ha preparado de antemano a los débiles, a los insignificantes. Noten el versículo 27 aquí, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Mira, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En otras palabras, Dios quiere demostrar que no se necesita sabiduría humana para ser salvo. No tiene que escoger, ni tiene que escoger a los que piensan que deben ser escogidos, sino que determina una salvación sencilla para escoger a gente sencilla. De hecho, a veces la gente pobre, y ustedes lo ven a través de los años, a través de muchos otros lugares e iglesias, la gente pobre o menos preparada culturalmente es la que forma parte de la iglesia a veces. Y en muchas ocasiones esa es la gente que el mundo desprecia. Lo que aparentemente es lo vil, lo marginado, lo que nadie toma en cuenta, esos son los escogidos de Dios que Dios utiliza para avergonzar a lo fuerte. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, lo que dice ahí, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En otras palabras, nadie puede sentirse lo suficientemente inteligente por haber creído en Cristo. Nadie. No tenía nada que ver con ser inteligente o ser tonto, por supuesto. Claro que no significa que no razonemos lo suficiente para comprender la salvación. De hecho, hay que saber explicar bien el Evangelio de Jesucristo correctamente, pero nunca será mi mérito en particular saberlo explicar, ni mi mérito, ni el mérito del oyente saberlo escuchar y saberlo aplicar a su vida. No, todo lo que da Dios, todo lo da Dios en un momento específico y en un momento adecuado. Por eso concluye el 30 aquí, mira, mas por Él estáis vosotros en Cristo, por Él. Y nada más que por Él. Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nota eso, y lo que tenemos en Cristo Jesús, sabiduría de Él, no sabiduría humana. Eso no lo adquieres en ninguna universidad. No son los eruditos, los verdaderamente sabios, sino los que conocen a Dios. Eso no significa que no tengan una preparación formal en un seminario, y no estoy haciendo publicidad realmente, pero podría ser, ¿por qué no? No estoy predicándome a mí mismo. ¿Qué tiene? ¿No?
Lo que Pablo nos dice es que la sabiduría divina está en los que fuimos justificados. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y luego dice que fuimos hechos santificados. No voy a meterme a profundidad en estos textos, en este texto, porque el que vamos a ver ese a partir del capítulo 2, pero estoy dando esto como una introducción, ¿verdad? Para saber lo que estaba sucediendo en la iglesia, ¿no? Y vean ustedes, fuimos hechos santificados, fuimos apartados, fuimos hechos santos. Cuando recibimos a Cristo fuimos hechos de una simiente incorruptible, lo cual no se puede contaminar de ninguna manera. También fuimos hechos redención. Se pagó el precio, hubo un precio que pagar, que demanda Dios por nuestros pecados, y Cristo fue el que pagó ese precio. Esto pertenece al lenguaje de compra y rescate y está dirigido a la necesidad creada de la esclavitud del hombre al pecado. Así que todo lo que ha hecho el Señor, ninguna fórmula, ninguna elocuencia, el conocimiento humano podrá hacer lo que Dios hace. Y concluye aquí en el versículo 31, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahí está. Si te vas a creer algo, si no me voy a creer algo, si voy a gloriarme en algo, vamos a gloriarnos en Cristo, no en nuestros méritos, en lo que sabemos, en lo que creemos, en nuestra egoteca. Nos encanta enseñar nuestra egoteca, así le llamo yo. No, eso no sirve para nada. Si quiero seguir a Cristo, voy a quitar todas mis herramientas y Él me va a dar unas nuevas. Maravilloso, ¿no? En otras palabras, si vamos a alardear, si vamos a jactarnos, solo debemos hacerlo en Cristo, no en la carne ni en el mundo, porque eso no sirve para nada. Ahora entramos a 1 Corintios 2, ya entramos al capítulo 2. Y Pablo aquí nos da 3 características o formas, si le quieres llamar maneras, de la predicación del evangelio. Número 1, la predicación sobre el testimonio de Dios, lo vamos a ver. 2, la predicación sobre el testimonio de Jesucristo. Y número 3, la predicación con demostración del Espíritu y poder. No me voy a extender mucho, voy a hacerlo más concentrado posible, pero vale la pena estudiarlo, ¿no es cierto? Vamos a ver el número 1, la predicación sobre el testimonio de Dios. Dice Pablo aquí: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Como ven, sigue la misma idea. Está abarcando la misma idea y sigue para allá la misma línea del pensamiento. Y Pablo comprueba que cuando llegó a Corinto no vino con una filosofía específica o con una intelectualidad más alta sobre todo para pantallar, ¿no? Como decimos nosotros, ¿no? A nadie. Vino para anunciar el testimonio de Dios. Para eso vino. Es la palabra marturión aquí, el testimonio, una declaración de Dios significa aquí. Y Pablo tiene bien claro el objetivo y los propósitos de Dios. Dice que está ahí para informar lo que Dios dice, nada más. No otra cosa. No para dar una idea de Dios o una probabilidad o una suposición o una receta, ¿no? No, Él está ahí para hacer notorio, específico y contundente el conocimiento de Dios. Es como si dijera: estoy aquí para darles la revelación de Dios, para eso he venido, y nosotros también, ¿no es cierto? Para eso estamos aquí. ¿Ustedes creen, qué piensan, para qué está la iglesia? ¿Para reunirnos nada más? No solamente para eso, obviamente eso es parte es para salir a dar el testimonio de Dios. ¿Te das cuenta? Ahí está.
Mira, no hay lugar en la iglesia ni en el seminario para la filosofía humana. Testimonio de Dios nada más. No vamos a inventar la mejor manera de atraer a la gente. No voy a buscar ni siquiera con un lenguaje espiritualizado, ¿no es cierto? Lo que Dios quiere que sepamos de Él. Y yo espero que tengamos conocimiento suficiente que exige un tipo de predicación llamada predicación expositiva. Los insto y no sé si lo hagan aquí, espero que sí, si no, los invito para que lo experimenten, porque me he dado cuenta que muchas iglesias están acostumbradas a decir todo tipo de palabrería nada más, y de entretenimiento desde el púlpito. ¿Cuántos siguen escuchando anécdotas? Muchas gracias. Chistes, ¿no es cierto? Estadísticas. Mira, en el mejor de los casos, lenguaje intelectual. Uno puede decir, bueno, ya está mejor. Mira, ¿sabes qué? A lo mejor es lo peor, ¿eh? Son redes que te tiende un intelectual aquí, un elocuente, y a la gente que no sabe, pues cae. ¿No es cierto? No. Tal parece que la Biblia estuviera cerrada, ¿no? Para no escudriñarla y enseñarla de manera correcta. ¿Sabes qué? Hace tiempo que se predica que un evangelio diferente. Exactamente como dice Gálatas 1:6, un evangelio enleudado, una enseñanza alterada que ha hecho distorsionar el testimonio de Dios, su mensaje, su obra, su voluntad. Y la Biblia dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Mira nada más, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. 1 Timoteo 4. Qué duro, ¿no? Qué difícil. Mira, la fuente de la apostasía es demoníaca. Por eso dice ahí este versículo. La gente que tiene un corazón malo de incredulidad y se aparta de Dios es porque es engañada por espíritus demoníacos. Aun cuando tenga una apariencia espiritual, esas personas intelectualmente entienden el evangelio y se pueden identificar incluso con la fe cristiana, pero por causa de que no se han entregado a Dios como debe ser, no se han entregado a Dios completamente, como que le das una parte a Cristo y la otra tú la manejas, ¿no? Así es, hay muchísima gente así. Como dice Hebreos 3:2, tienen un corazón malo de incredulidad y aparte no tienen al Espíritu para que los instruya y los proteja y los dirija y los guíe. Qué horrible, ¿no? Judas 19. Y caen siendo presa, desgraciadamente, presa de Satanás y sus mentiras transmitidas por medio de sus demonios. Aquí el término escuchando, lo que hablábamos de 1 Timoteo 4, escuchando espíritus engañadores, es la palabra prosejo, que expresa más que únicamente escuchar, es más bien asentir. ¿Saben qué quiere decir esa palabra? Significa más bien entregarse o aferrarse a eso, a algo. Es un verbo presente del participio que muestra que los apóstatas continuamente hacen que se aferren y se entreguen a la enseñanza demoníaca con todo tipo de palabrería que no le funciona para nada en su vida espiritual. Ahí está. Y lo que Pablo dice aquí, que él no ha venido para dar un montón de tonterías, un montón de palabrería humana, un montón de filosofía, sino anunciar el testimonio de Dios, no con palabrería, carente de sentido, que no dice nada, que no significa nada, que no hace nada y que no transforma vidas. Pablo dice que no ha venido a dar voz humana ni sabiduría humana, sino la palabra, el testimonio de Dios, pues. Pero, ¿qué es el testimonio de Dios? Bueno, sería bueno saberlo, ¿no? El testimonio de Dios es Jesucristo. Mira lo que dice Juan, vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15, versículo 26.
Mira lo que dice aquí. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Eso es, acerca de mí. Él dará testimonio. El testimonio de Dios es Cristo. El Evangelio, como les dije, marturión, es el testimonio de Dios acerca de Cristo. Este es mi Hijo amado. ¿Te acuerdas cuando dice, a Él oídle? Ahí está. Y así como el Padre da testimonio acerca del Hijo, lo mismo Pablo y lo mismo nosotros. Vean el versículo 27 aquí de Juan 15. Y vosotros daréis testimonio también, dice, porque habéis estado conmigo desde el principio, se los decía a los discípulos, pero también es una referencia para todos. Nadie escapa de eso. El testimonio de Dios es Cristo y debemos compartir el testimonio de Dios a todos los perdidos. Cada uno de los discípulos llevaba esa responsabilidad de predicar el Evangelio, y cuánto más nosotros ahora también. Bueno, vamos a regresar a nuestro pasaje, 1 Corintios 2, y vamos a ver el segundo punto, la predicación sobre el testimonio de Jesucristo. Vean ustedes, versículo 2. Pues me propuse no saber nada, no saber entre vosotros, hasta ahí, no saber entre vosotros cosa alguna. Mira, ya no es posible darles mis opiniones, mis especulaciones, no quiero saber nada. Así él mismo dice, mira, me propuse a eso, me voy a proponer, me voy a hacer la idea de que no voy a saber absolutamente nada de lo que, de lo mío. Vengo a decirles lo que Dios dice. No vamos a reunirnos el día del Señor, el domingo, que es el día del Señor, para decirles una bola de cosas. Lo primero es abrir nuestras Biblias y vamos a ver lo que Él dice, no la política, ni la economía, ni cuestiones sociales, ni mis puntos de vista, opiniones, ideas humanas, ni mi interpretación personal. Ahí está el punto, ¿no? Porque cómo abunda la gente que interpreta la Biblia a su manera y a su forma, sin ningún tipo de, pues pudiéramos decir, de dirección. No sé, no es así. No son mis propias ideas, no voy a establecer mis propias reglas o normas. No vamos a forzar las escrituras para hacer que digan lo que Dios no quiso decir. Hay muchísima gente que habla muchas cosas de las cuales Dios nunca trató de decir eso, el Señor. Qué horrible, ¿no? Es un peligro actual. Donde quiera que vas hay alguien que está hablando ahí una bola de cosas que no tienen nada que ver con el texto original, o reinterpretan, ¿no?, el texto y le dan su propio sello, su propia manera, su propia interpretación, ahí con chispitas espirituales, y creemos, o la gente cree que eso es lo que realmente está diciendo. Vayan a la segunda carta de 1 de Corintios, por favor, en el capítulo 4. Segunda de Corintios 4. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Noten esto. Mira lo que dice aquí también Pablo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Mira, no hay nada peor que la falta de honestidad dentro del ministerio. La falta de honestidad. No podemos caminar con astucia ni manipular la palabra de Dios por engaño. No podemos ser mercenarios de la palabra de Dios utilizándola para nuestros fines, estafando a las personas. ¿No es cierto que es lo que hacen ahora los predicadores? Y luego dice, por la manifestación de la verdad, dice ahí. Esa frase debería estar subrayada en tu Biblia. Por la manifestación de la verdad.
Esa frase debería estar ahí en primer lugar para llamar nuestra atención constantemente. Las tareas principales, las tareas únicas del ministerio es manifestar la verdad de Dios a costa de lo que sea. Tenerla en alto, eso es todo. Y luego concluye recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Mira, tenemos una conciencia clara y tenemos una tarea que desarrollar. Una tarea sencilla pero demandante. Ahí está, manifestar la verdad. A veces nos complicamos demasiado. Yo mismo soy un poco complicado y quiero hacer las cosas más sencillas y simples, no ser las más rembombantes de lo que son. Las palabras de Cristo, las palabras de la Biblia son sencillas. Sencillas. Y son literales. No espiritualizamos nada ahí. La verdad de Dios ahí está y tenemos que predicarla y enseñarla. Pablo dijo cosas a Timoteo muy importantes para su ministerio. Y quiero que vayamos ahí. Vamos a regresar a 1 Timoteo 4:13. 1 Timoteo 4:13. Para que ustedes vean las prioridades que se requieren. 4:13 dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mira lo que dice. Mira nada más. ¿Cuánto nos ocupamos de eso? ¿No? Es bastante claro que lo que tenemos que ocuparnos, ¿no? La lectura, exhortación, enseñanza son sinónimos. Esas tres cosas ahí de la misma enseñanza, pero aquí nos dice lo importante que es saber o desarrollar nuestro ministerio. Número 1, leer la Biblia, ¿no? Digo, eso ya tiene que ser claro. Número 2, explicarla, que es la enseñanza. Y número 3, aplicarla a tu vida diaria. Son cosas que deben ser parte de nuestra vida, no tenemos que ser enseñados a eso. Incluso ya va intrínseco, ya va incluida en nuestra salvación esa responsabilidad, ¿no es cierto? Y mira, ¿sabes el esfuerzo que se necesita para enseñar cada día de los maestros, de los predicadores, el texto que se tiene que predicar? Hay que leer el texto, entenderlo, penetrarse a él, aplicarlo a tu vida y explicar el significado a los demás. Mira, ¿sabes el trabajo que se necesita para eso? Es mucho trabajo, aunque aparentemente aquí nos seamos iluminados del Espíritu de Dios y digamos aquí alguna cosa. Hay gente que lo piensa así. Hay gente que piensa que en el momento se me va a ocurrir una bola de cosas o a quien predique aquí. No es cierto. Hay un trabajo atrás de todo esto. Hay quien nos quemamos las pestañas para saber qué es lo que dice el Señor realmente y poderlo explicar, porque eso demanda un esfuerzo y ¿sabes otra cosa? De todo eso el Señor vamos a dar cuentas. Ese es el tipo es lo que dijo Pablo a Timoteo. Hay que hacer, no dijo leerlo, explícalo y aplícalo y luego pues da algunas opiniones tuyas y ya completaste tu sermón, te agarras una concordancia y ves todas las palabras ahí para ponerlas ahí en tu texto y ya lo llenaste. Que a lo mejor no tienen algunos que ver, pero otros tal vez no. Y ahí está, los sermonitos para cristianitos, ¿no? Sermoncitos. Mira lo que dice aquí en el capítulo 1 Timoteo 4:15, ahí abajito: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Yo creo que es bastante claro, ¿no? Ocúpate de cuáles, de lo que dijo, leer, explicar y aplicar. Eso es todo, no tienes que traer tus condimentos ahí, echarle y buscar la manera de darle un mejor sabor. No los hay, por favor, porque está completa y no se necesita ningún tipo de adorno. La palabra no nos necesita.
no te necesita. Al mejor predicador del mundo no lo necesita. La palabra es única y puede usar a cualquier persona que verdaderamente se entregue a estas cosas. Ahora mira, segundo de Timoteo les recordó una vez más lo que tenían que hacer en el 4:2 ahí. Es una obligación para todos nosotros. ¿Qué dice? Que prediques la palabra. No tu opinión, la palabra. No solo para mi propia vida, sino para los oyentes. El verdadero llamado a un hombre al ministerio es predicar la palabra. ¿De qué forma? Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¡Doctrina! Para nosotros es tan importante en el seminario, no estoy otra vez queriendo hacer publicidad, tan importante la doctrina. No solamente la predicación es positiva, sino la doctrina. La parte medular, yo les explico a los estudiantes, es la parte medular del predicador, del pastor, del siervo. Medular para explicar la palabra de Dios. Si no hay una buena doctrina, por mucho que sepas predicar, no vas a dar bandazos, vas a decir tonterías. Prefiero yo que sepan buena doctrina, que tengan una predicación expositiva muy elocuente, ¿no? Y luego dicen muchas cosas que no tienen nada que ver. ¿Qué contiene la doctrina? ¿Por qué tanta importancia? Mira, importante porque todo el testimonio de Jesucristo, ahí está, el testimonio de Jesucristo crucificado, ahí está. Y a mis estudiantes les digo precisamente, todas las doctrinas principales de la Biblia están en la persona de Cristo en la cruz. Ahí están concentradas todas. Esa es la predicación poderosa de Pablo. Y así como era una locura, tiene que seguir siendo una locura. Si eres un predicador de Jesucristo, estás loco para el mundo, ¿no? Si eres un predicador de Jesucristo, ojalá, mira, más bien R.C. Sproul tiene un libro de la santidad de Dios y habla precisamente de la locura de Lutero. No sé cuántos conozcan ese libro, buenísimo. Queremos muchos locos así. Ojalá abunden locos así. Sí, ¿en serio? Porque el tiempo es terrible. Mira, vayan a segunda carta de Timoteo, al capítulo 4, versículo 3. Mira lo que dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mira, dice ahí, vendrá, bueno, pero ya la estamos viviendo, ¿no? La gente no quiere oír la sana doctrina, prefieren sufrir, es decir, resistir. Eso es lo que significa ahí sufrir, resistir, y tienen comezón de oír cualquier otro tipo de cosas, quieren tener comezón de oír palabras bonitas y prósperas que a nadie ofendan, lo que decía al principio. Y lo dice, porque se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esa es la palabra epitumia, sus propias pasiones. Quiere decir pasiones, sus deseos, sus propias experiencias, para seducir a los incautos. Incautos es, en otras palabras, a los inestables, ignorantes. Y luego continúa diciendo en segunda de Timoteo, aquí en el versículo 4, ahí mismo: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. También lo leímos ayer, a las mitos también. Fábulas y más fábulas, que son ideologías falsas, filosofías de todo tipo. Lo que estamos hablando, la persona de Cristo ha sido distorsionada, ha sido alterada desde hace mucho tiempo, desde que han salido esas doctrinas, han salido esas religiones, han salido esos movimientos de todo tipo. La doctrina ya no se predica. ¡Oh, qué tragedia!
Por eso hay tanto pecado en las iglesias. Por eso hay tanta debilidad. Por eso hay gente que anda, decíamos nosotros, arrastrando la cobija, ¿no? ¡Qué terrible! Lo que predican hoy no es el Cristo que está en la Biblia, es un Cristo distinto. Y Pablo dice, me propuse no saber nada saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mira nomás, qué diferencia. No tengo que añadir ninguna cosa al mensaje que transforma vidas. No voy a predicar a Cristo que hace milagros, porque no es ese el punto. Al Cristo que socorre a los desvalidos. No voy a predicar eso. Ese no es el punto. Esa no es la predicación principal de Cristo. Al Cristo que es maestro, al Cristo que es perfecto hombre y perfecto Dios, aunque son verdades, por supuesto. Pero el evangelio es más que eso. Son buenas nuevas para tu vida, para ser salvo de esta generación maligna y perversa. Mira nada más, y aunque Pablo dice, me propongo a predicar a Cristo crucificado. ¿Qué significa eso? Al Cristo redentor, al Cristo perdonador, al Cristo de la expiación. Ahí están todas las doctrinas, ¿no? Ahí en la cruz donde se reúnen esas doctrinas. Ahí están, al Cristo justificador, al Cristo de la imputación, al Cristo de la reconciliación, al Cristo de la regeneración, de la sustitución vicaria, al Cristo de la elección, al Cristo de la gracia. Ahí está. Esa es la locura de Pablo y debe ser nuestra propia locura. Ese es el Cristo que debemos predicar. Tienes que exponerte, tienes que atreverte a hacerlo. Atrévete a hacerlo, no importa si te ofenden, si te patean, si te dan un portazo en la cara, si te golpean, te persiguen o te insultan. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. No importa lo que te hagan, el valor no está escondido en ti mismo, está escondido en Cristo. Él defenderá la causa de Él mismo, no la que tienes tú. Ahora ya resulta que todos llegan a una iglesia, ya todos creen que son salvos. Momento. El que estés, decía una persona, el que estés metida en una caja de galletas no te hace galleta, ¿no? Ya todos creen que son cristianos cuando entran a una iglesia cristiana, porque van a que les resuelvan sus problemas. Y como si Cristo fuera el sirviente, ándale, si te voy a resolver todo lo que tú quieras. ¿Sabes qué? Sí es cierto que lo hace en su tiempo y en su momento, pero su principal objetivo es que tú te consagres a Cristo, seas salvo, camines como un verdadero creyente y glorifiques el nombre de Cristo en todo lo alto, en toda tu manera de vivir. Para que otros lo entiendan, lo vean y digan, pues sí es cierto, sí es verdad que es cristiano. No que ahora ven a los cristianos, este es cristiano, este que me decías, ¿qué cristiano va a ser este? ¿No? ¿Cuántos vemos así, no? Con todo tipo de libertinajes, con todo tipo de libertades, y se creen cristianos, por favor. No es eso, no es venir aquí a hacer o decir unas palabritas repetidas en una oracioncita y bienvenido al club. No, ¿sabes qué? Eso no es así. Se tiene que predicar al Cristo crucificado para que haya verdaderas personas que se nieguen a sí mismos, tomen su cruz y le sigan. En tercer lugar, vemos el versículo, vamos a regresar al capítulo 2, la predicación con la demostración del Espíritu y poder. Mira, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y poder. Ya con creo que es el último punto. Lo que Pablo está diciendo acerca de predicar en medio de su debilidad, del versículo 3 aquí, su temor y temblor, no significa propiamente una debilidad física o una enfermedad. Cuando llegó a Corinto, él realmente
predicó con valor, con valentía y exhortaba a vivir de esa misma manera, ¿no? El temor y temblor aquí no significan enfermedad física. Algunos lo han dicho, pero no significa eso, sino una ansiedad por efectuar un deber y la ansiedad de hacerlo a conciencia con la responsabilidad que demanda la palabra de Dios, que demanda la predicación expositiva, en contraste con la sabiduría humana que se esparciría, ¿no? Tenía temor y temblor en el sentido de que estaba anhelante de que el evangelio echara raíces como debe ser, echara raíces de alguna manera incluso en lugares como como en Corinto, que parecía que no tenía temor de su propia vida ni de que le fuera a pasar algo, para nada, ni porque el evangelio pudiera perder su poder, sino por ser rechazado y de sus insuficiencias de pecado que pudieran debilitar su ministerio. De eso era el temor, de eso era el temor. Corinto era el centro de la vanidad del mundo, ¿sabían eso? Era una ciudad corrupta, llena de inmoralidad, y si Pablo ya había sido expulsado de Tesalónica y de Berea, de otras ciudades más, él podría haberse desanimado al no ver mucha respuesta, no, ya me voy, estos no quieren saber nada, ya me doy la media vuelta y me volteo y me voy. Estaba viendo a una ciudad dominada solo por maldad, y era obvio ver a Pablo que estaba en una terrible ansiedad mental sobre los perdidos. Por eso dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Las palabras persuasivas de humana sabiduría transforma a la gente las palabras persuasivas de humana sabiduría transforman a la gente en intelectuales, pero no hacen seres espirituales. Por lo tanto, solo el Espíritu hace seres espirituales, porque Pablo nunca predicó intelectualmente. De lo contrario, le hubieran dado una mejor recepción, ¿no? Se hubieran identificado fácilmente con ellos. Te voy a decir una cosa, cuando se tiene grandes habilidades naturales, y no estoy hablando de nadie en particular, porque yo sé que aquí hay muchos profesionistas, cuando se tiene grandes habilidades naturales, uno tiene que desconfiar de ellas, no alardear de ellas. En serio. Podemos encontrar elocuencia en muchos predicadores, pero Dios no quiere usar esa habilidad porque carece de poder, no importa qué opines, no sirve para nada. Incluso uno puede usar todas las herramientas de la preparación del predicador, que el predicador lo requiere, pero si carece del poder de Dios, es lo que te decía hace un momento, puedes aprender mecánicamente la predicación expositiva, pero si careces del poder de Dios, todo lo aprendido se viene abajo, porque estaría convenciendo a muchos, pero no cambiaría corazones, ni persuadiría a nadie. Por eso dice en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada o descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces Pablo no quería convencerlos ni persuadirlos con sus habilidades personales, ni con ideas especulativas, ni poner confianza en sus opiniones. Quería que pusieran su confianza o su fe en Dios, mejor dicho, en cuyo poder puede transformar vidas por medio del Espíritu Santo. Cuando usamos la palabra como debe ser, escucha esto por favor, cuando usamos la palabra como debe ser, el Espíritu de Dios usa su palabra para transformar corazones. Cuando usamos nuestras palabras personales, solo crea alejamiento de la verdad. Las palabras humanas de sabiduría, no importa cuán impresionantes vayan a ser para las personas, y por persuasivas que sean, mira, ¿sabes qué hace? Las palabras humanas demeritan el poder del evangelio. Es decir, esas palabras hacen que el evangelio no llegue como
como debe llegar, con el poder correspondiente que debe llegar, ¿no? Por muchas palabras que uses tú, solo Dios usa su propia revelación, su propia inspiración, la que está aquí, lo que dice en 2 Timoteo 3:16, para cambiar vidas. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchos han apelado a lo emocional, como estábamos oyendo ayer también, sin un verdadero conocimiento espiritual y un conocimiento bíblico. Pablo no predicó de esa manera. Él dice en 1 Tesalonicenses 1:5, no vayan, se los leo, 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a nosotros. Y mira el resultado en el versículo 6, 1 Tesalonicenses, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros. Fíjate lo que dice ahí el resultado, venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. ¡Wow! Es un ejemplo la iglesia de Tesalónica. Fue un ejemplo, es un estándar para seguir. Cómo la iglesia creció de una manera sorprendente, porque habían recibido el evangelio en medio de la tribulación. Parece que nos tiene que suceder algo para recibir a Cristo, parece que nos tiene que suceder algo para clamar a Él, si no, no. Ahí está, ese es el contraste de lo que sucedía en la iglesia de Tesalónica y de Corintios. ¿Saben ustedes qué estaba sucediendo con los corintios? La sabiduría humana estaba apartando a los creyentes de la sabiduría de Dios. Y no solo eso, sino también apartaba a los hermanos de la unidad, del conocimiento, más bien del crecimiento espiritual. Miren, no puedo evitar citar a un gran predicador, el príncipe de los predicadores, que ya saben ustedes quién es, algunos. Spurgeon, Charles Spurgeon, dijo: el poder del evangelio no está en la elocuencia del predicador. Escuchen, de ser así, los hombres serían los que convertirían las almas. Tampoco depende de los conocimientos del predicador, pues de esa forma consistiría en sabiduría humana. Continúa: podemos predicar hasta que nuestras lenguas se cansen y hasta que se agoten nuestros pulmones y muramos, pero nunca se convertiría un alma a menos que el Espíritu Santo use la palabra de Dios y dé el poder para convertirla. Fin de la cita. Qué tremendo. Tenemos que estar unidos alrededor de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría humana. Somos uno en Cristo y debemos ser uno en su palabra, en su poder, en la comunión de lo que somos en Él. Su mensaje no basta en la perspectiva humana, se basa absolutamente en la locura de la predicación. Es una locura los que se pierden. Es una locura. Ve, predica a tus familiares. ¿Cuántos familiares tienes inconversos? Yo te aseguro que tienes un montonal. Yo tengo aquí a toda mi familia, de parte de Godoy, todos somos de Guadalajara. De parte de Castillón, mi segundo apellido, todos somos de Guadalajara, todos somos de aquí. Y cuando nos convertimos, les predicamos a todos mis familiares, a todos. ¿Sabes quiénes se convirtieron? Nada más mi papá y mi mamá. Nada más. Los demás, nada. Perdón lo que voy a decir, pero muchos con ganas. Muchísimos. Es una tristeza, porque yo soy el loco de la familia. ¿Se dan cuenta? Yo soy el loco. Todos somos llamados a predicar correctamente para ser los locos que Dios quiere que prediquemos. Así que bajo la influencia total y absoluta, escucha bien, de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, ese es el mensaje para una iglesia en particular. Y no solamente para una iglesia, sino para los que predicamos, sino ponerle el cuidado pertinente a lo que dice
las escrituras para poder llevar el evangelio a toda criatura y cumplir así precisamente lo que Dios nos está ordenando. No te está preguntando que lo hagas, no te está diciendo que, bueno, a lo mejor si puedes hazlo. No, id y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es una orden que viene ¿de quién? De Dios. Y lo tienes que hacer. Las ovejas se reproducen en otras ovejas. Y tenemos que hacerlo. Pero hazlo con la sabiduría de Dios, en el poder de la palabra y en su espíritu. Les voy a pedir a todos que inclinen su rostro, por favor. Eterno Padre, mira, Señor, en cada detalle, cada palabra, cada renglón, cada preciosa palabra tuya siempre nos trae tremendas y profundas convicciones. Yo te pido, Santo Dios, que tú sigas obrando en esta iglesia, sigas trabajando, sigas iluminando a todos en general, Padre Celestial, para que hagan lo que tienen que hacer, Señor, y se cumpla así para lo que me has mandado, porque no me has mandado en vano, ni es casualidad que yo venga aquí. Soy seguro que tú me has puesto, me has mandado, y exactamente me has mandado con este mensaje. Así que, Padre, pongo en tus manos a todo el liderazgo, todos los servidores, toda la iglesia. Levanta esta iglesia, siga levantando, fortaleciendo y alentando para que tu nombre sea glorificado y sea conocido en todo Guadalajara, Señor. Porque te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.